jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología, hoy la número 23. El vídeo de hoy se lo vamos a dedicar especialmente a la labor científica de una mujer muy desconocida, Maud Leonora Menten, que junto con Leonor Michaelis, un científico alemán, descubrieron algo muy importante sobre el funcionamiento de las enzimas. Es lo que se conoce como la cinética enzimática. Y concretamente propusieron una ecuación, que veremos después, que lleva su nombre. Espero que os guste. Bueno, pues la cinética enzimática es una rama de la bioquímica que estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Todas las reacciones catalizadas por enzimas se ajustan a una gráfica como la que estamos viendo aquí. El eje de abscisas representa la concentración de sustrato y el eje de ordenadas la velocidad de la reacción, que se puede medir pues por ejemplo a través de la cantidad de producto que se origina por unidad de tiempo. Vale, ¿qué podemos observar en esta gráfica? Bueno, pues si comenzamos por una concentración cero, ahí claro la velocidad es cero. Cuando vamos aumentando levemente la concentración de sustrato, la velocidad también aumenta. De hecho, hay un primer tramo en donde prácticamente aumenta de forma lineal. Cada aumento de concentración de sustrato produce una cantidad, un aumento en la velocidad igual. Todo depende de cuánto aumentemos la concentración de sustrato. Pero a partir de este punto de aquí, por mucho que aumentemos la concentración de sustrato, el aumento de velocidad que conseguimos es bastante pequeño. Es decir, hay una concentración de sustrato a partir de la cual la velocidad se va atenuando, el aumento de la velocidad se va atenuando. De hecho, hay un punto en el que se alcanza una velocidad máxima. ¿Vale? Bueno, hay una concentración, digamos, crítica o característica de cada enzima, que es aquella concentración para la que se obtiene la mitad de la velocidad máxima. Este valor de concentración se representa mediante K sub m, que se conoce como constante de Michaelis-Menten. Y digamos que es una medida de la afinidad que tiene una enzima por su sustrato. Es decir, con qué interés, digamos, la enzima transforma el sustrato en la reacción catalizada. Bueno, aquí es donde aparece nuestra protagonista, Maud Leonora Menten, y su colega, el profesor Michaelis Menten, alemán. Ella era canadiense. Emigró desde Canadá porque allí no tenía oportunidades y en la Universidad de Berlín fue acogida por Michaelis e hicieron un importante descubrimiento que permitía calcular la velocidad de una reacción enzimática utilizando ciertos parámetros que se pueden conocer experimentalmente. Y aquí tenemos a todos los protagonistas. Arriba a la izquierda
la famosa ecuación llamada de Michaelis-Menten, que hace las delicias de todos los alumnos de bioquímica en primeros cursos de facultades. Realmente veis que es una ecuación bastante sencilla. Simplemente indica que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato partido de K sub m, que es una constante propia de cada enzima, más la concentración de sustrato. En realidad, para lo que es interesante es para averiguar cuál es la velocidad máxima conocida, la velocidad inicial, porque es lo que realmente interesa. Arriba a la derecha tenemos o tenéis la placa conmemorativa que la Universidad de Berlín puso en honor a Leonora Menten, que aparece justo debajo. Y a su izquierda, Leonor Michaelis, que fue su colaborador realmente. Leonora Menten ha pasado muy desapercibida. En general, todas las mujeres científicas lo han hecho, pero bueno, algunas sí que han trascendido, como Marie Curie o Rosalind Franklin, pero el hallazgo de Menten es comparable al de ellas y, sin embargo, ha quedado completamente en el olvido. De modo que es muy buena cosa que vosotros sepáis de ella y de su labor. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, ahora que sabemos cómo se estudia la velocidad de las reacciones químicas, de las reacciones enzimáticas, vamos a ver ahora qué factores son los que influyen en las reacciones enzimáticas. Salvo excepciones, todas las enzimas tienen un comportamiento parecido al que describe esta curva. Esta es una curva de distribución de probabilidades muy conocida, posiblemente la habéis estudiado ya en matemáticas. Se conoce como campana de Gauss y representa la curva de una distribución que se llama normal. Bueno, en definitiva, si en lugar de probabilidades esto representara en el eje Y actividades enzimáticas, velocidad de reacción, y el eje X, la intensidad de un cierto factor genérico, lo que nos indica la campana de Gauss es que hay un valor del factor óptimo para el cual se consigue el valor máximo de velocidad. A partir de ese valor óptimo, tanto los aumentos como las disminuciones de ese factor van a provocar progresivamente un descenso en la velocidad. Básicamente es eso. Apliquémoslo a distintos factores. Por ejemplo, la concentración de enzima es un factor que afecta de otra manera. Como veis en esta gráfica, su comportamiento es lineal. Cuanto más aumentemos la concentración de enzima, ahora lo que hacemos es mantener constante la concentración de sustrato, pues lo que se consigue es mayor velocidad. Esto es lógico. Si ponemos mucha enzima, podemos transformar más sustrato. Vale. Segundo factor importante, la temperatura. La temperatura, aquí tenéis un ejemplo real, concreto. Fijaos que, grosso modo, pues se parece a la curva normal. Y efectivamente hay un valor para el cual se consigue la velocidad máxima. Ese valor corresponde a la temperatura óptima. Valores por encima o por debajo de la temperatura óptima provocan velocidades cada vez más bajas cuanto más nos alejemos de la temperatura óptima. Pero vamos a pensar por qué. ¿Por qué un descenso en la temperatura por debajo de la temperatura óptima va a producir menos actividad enzimática? Pues por una cuestión de velocidad, de cinética química normal. Cuanto más baja es la temperatura de una reacción, más difícil es que se produzcan los choques, en el caso que nos interesa, los encuentros entre el sustrato y la enzima, y entonces la velocidad es menor. Cuanto más baja sea la temperatura, más baja es la velocidad, porque hay menos choques. Pero
¿por qué no sigue aumentando después de la temperatura óptima? Deberíamos esperar que las temperaturas siguieran favoreciendo. Bueno, pues hay un punto, el óptimo precisamente, a partir del cual lo que ocurre es que la estructura de la enzima, no olvidéis que las enzimas son proteínas, la estructura de la enzima se empieza a modificar. Y cuando la estructura de la enzima se modifica, la velocidad de reacción disminuye, porque la enzima ya no funciona igual de bien. Es, va, es un estado, digamos, de transición progresiva hacia la desnaturalización. Por eso, a temperaturas superiores a 50-60 grados, la actividad enzimática desaparece, porque las proteínas se desnaturalizan. Otro factor que influye de modo parecido es el pH. Fijaos, por ejemplo, en esta primera gráfica que representa el comportamiento general. Hay un pH óptimo a partir del cual valores de pH más altos o más bajos hacen bajar la velocidad enzimática. Sin embargo, las proteínas se adaptan, las enzimas se adaptan al pH en el que tienen que trabajar. Por ejemplo, la tripsina que vemos aquí tiene una forma de curva normal, pero fijaos cómo el pH no está, el pH óptimo no está en 7, sino en 8. ¿Por qué? Pues porque la tripsina funciona en el duodeno. La secreción del jugo pancreático tiene que ser ligeramente básica para compensar, para neutralizar la acidez del quimo procedente del estómago, que es muy ácido. Por eso la enzima que va en el jugo pancreático tiene que llevar un pH óptimo ligeramente alcalino. O fijaos, en este caso, mucho más llamativo, la pepsina. La pepsina se segrega en el estómago y tiene que funcionar, por tanto, en unas condiciones de pH muy ácidas. De hecho, fijaos cómo el pH óptimo lo tiene en 2. Por debajo de 2 baja un poquito la actividad, muy poco, pero porque no puede bajar más el pH. Recordad que el pH más pequeño es 1. Ahora bien, en pH superiores a 2, la actividad cae bruscamente. De hecho, aproximadamente a 5,5 es que ya es cero. Esta enzima no puede funcionar a valores que se aproximen a la neutralidad. Hay casos todavía más llamativos. Fijaos en la colinesterasa. La colinesterasa tiene el pH óptimo ya no en un solo punto, sino a partir de un punto. A partir del pH 7, la velocidad es máxima. Sin embargo, es sensible a valores de pH ácidos. Por debajo de 7, la actividad decae rápidamente. Y luego hay también enzimas que pasan de todo. Por ejemplo, la papaína. La papaína le importa un bledo que ocurra con el pH. Su velocidad es máxima para cualquier pH. De modo que fijaos cómo las diferentes enzimas se adaptan a las condiciones de esta manera. Bueno, las enzimas, para terminar ya con lo que a enzimas se refiere, se pueden clasificar en 6 familias, que son las que aparecen en esta tabla. En la presentación tenéis una tabla parecida a esta. Esto es una clasificación internacional, o sea, en todo el mundo se agrupan de esta manera. El criterio que se utiliza para clasificarlas es el tipo de reacción que catalizan. El primer grupo son las óxido-reductasas, que bueno, pues con ese nombre os podéis imaginar que participan en reacciones redox, en reacciones de óxido-reducción. Las veremos abundantemente cuando estudiemos la cadena respiratoria en donde ellas participan. El segundo grupo son las transferasas, que como indica su nombre, lo que hacen es transferir grupos funcionales entre distintos sustratos. Por ejemplo, las transaminasas, que lo que hacen es transportar grupos aminos, os pueden sonar porque es un parámetro que se mide a veces en las analíticas de sangre para evaluar el funcionamiento del hígado. Las hidrolasas son otro grupo de enzimas muy importantes, se las conoce también como enzimas digestivas, porque llevan a cabo reacciones de hidrólisis.
como las lipasas, las glucosidasas, amidasas, fosfatasas, son enzimas que rompen otras moléculas, que digieren otras moléculas. Las liasas son enzimas que participan en la rotura o en la soldadura de sustratos sin la participación del agua. Suelen utilizar como sustratos moléculas que tienen dobles enlaces. El siguiente grupo son las isomerasas, que catalizan reacciones que se llaman de isomerización, es decir, transforman un sustrato en otro que es isómero del primero. Y por último, las ligasas o sintetasas, que lo que hacen es unir moléculas entre sí. Para poder unir moléculas tienen que gastar energía en forma de ATP, o sea que van a gastar ATP. Y vamos a terminar el tema hablando del otro tipo de biocatalizadores, las vitaminas. Las vitaminas se llaman así porque, bueno, el prefijo vita alude a vida y aminas a su naturaleza química, aunque no todas son aminas. Es decir, viene a significar las aminas de la vida. Esto hace alusión a que se trata de alimentos esenciales, en el sentido que ya conocéis, es decir, no los podemos fabricar y los tenemos que incorporar con la dieta, y participan en procesos muy importantes en nuestra fisiología. Hay dos tipos de alteraciones de enfermedades que se pueden deber a alteraciones en la cantidad de vitaminas. Las hipervitaminosis se deben a un exceso en la cantidad de vitaminas, y las avitaminosis, que son las realmente más perjudiciales, se deben a carencias o a hipovitaminosis, es decir, niveles bajos de ciertas vitaminas. Básicamente hay dos tipos de vitaminas, que son las liposolubles, estas que veis aquí, la A, la D, la E y la K, que, bueno, cada una participa en unos procesos diferentes. En las presentaciones podéis encontrar un cuadro más exhaustivo. Lo que tenéis que saber de esos cuadros es simplemente poner algún ejemplo de vitamina liposoluble. Aprenderos, como siempre, un par de ejemplos. El ejemplo tiene que incluir no solo el nombre de la vitamina, sino también en qué tipo de alimentos se puede encontrar y qué enfermedades están relacionadas con cada una de estas vitaminas. El segundo tipo son las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles químicamente son proteínas o derivados de nucleótidos que son solubles en agua, al contrario que las lipoproteicas, que son lípidos. Entre las vitaminas hidrosolubles solo hay dos letras, digamos, la B y la C. Lo que pasa es que dentro de la B hay un montón de ellas que se clasifican con subíndices, B sub 2, B sub 3, etcétera. También en las presentaciones podéis encontrar los ejemplos más significativos. Y nada más. Con esto despido el vídeo y despido el tema, porque con esto hemos terminado el tema 5. Ya solo nos queda un tema para terminar el primer bloque, el bloque de bioquímica. Y hoy me voy a despedir dejándoos un vídeo lleno de vitaminas para que repongáis un poco de fuerzas. Hasta otro día. Hey, Apple! Apple! Hey! Hey, Apple! Hey! Apple! Hey, Apple! Hey, Apple! Apple! Hey! Hey, Apple! What? What is it? Orange, you glad I didn't say apple again? Yeah, that joke was funny the first 400 times you said it. Hey, Apple! What? You look fruity. Yeah, that was hilarious. Hey! Hey, Apple! What? Can you do 10 push-ups in 10 seconds? What kind of question is that? I don't even have arms. How am I gonna do one push-up? Hey! What? Hey, Apple! What? Can you do this? No. Try it! No, stop it. Okay, you've made your point. Stop it. Would you please be quiet? For crying out loud, would you stop yammering for longer than 3 seconds? I can't even hear myself think.
Hey, Apple! What? Knife! Huh? Ooh! Oh, I warned you! Ow! Oh, that looks like it hurts. Tried to warn him. Hey, Pear! Oh, God.